Este caso trajo enormes polémicas en Colombia. Muchos lo compararon con el caso Colmenares. ¿Se acuerdan del joven que salió a bailar en la noche de Halloween y fue encontrado sin vida poco después? Para este caso, el papel de los medios fue protagonista en la investigación de los hechos, haciendo un seguimiento muy cercano a todo lo que se iba revelando para mantener la atención de las autoridades en que el pueblo colombiano no iba a aceptar otro caso que termine en la impunidad de los culpables, como se dice que pasó con el caso Colmenares. Dicho sea de paso, tengo ese video y tengo que actualizarlo. Es más, los propios periodistas salieron en busca de testigos, documentos y evidencias, haciendo que la investigación avance mucho más rápido. Y podemos cuestionar que el periodismo comprometido es en realidad una excusa para conseguir primicias vendiendo titulares que seducen al morbo del espectador. También se puede pensar que en muchos casos el periodismo puede terminar interfiriendo en el curso natural de una investigación, alimentando el hambre de información con medias verdades o especulaciones. Pero dejando de lado este debate, lo cierto es que el caso de Ana María Castro no se estancó. El mes pasado, a casi 1 año y medio de la muerte de la universitaria, comenzó el juicio de los sospechosos, que buscará aclarar qué pasó realmente en una noche que estuvo marcada por el exceso de alcohol, los celos, los recuerdos fragmentados y un evidente encubrimiento. Pero la pregunta es, ¿quién miente y quién dice la verdad en esta historia? Nidia Margot Romero no durmió en toda la noche. Estaba preocupada por su hija, que había salido la noche anterior y aún no había vuelto. Su instinto le decía que algo estaba mal. Como a las 7 de la mañana del 5 de marzo del año 2020, buscando algo de claridad, fue hasta la capilla del barrio y se puso a rezar para tener novedades de su hija. Ella era muy creyente, pero lo más loco de esta situación es que ella tenía una corazonada de que algo no andaba bien. Durante las siguientes 5 horas llamó a amigos y conocidos de su hija. Algunos dijeron no haberla visto durante toda la noche anterior y otros simplemente no contestaron a esta llamada. La madre trataba de convencerse que su hija seguro se había pasado de copas y estaba durmiendo en la casa de algún conocido. Solo quería volver a ver a su hija sana y salva, pero lamentablemente esto no ocurrió. A las 12:03, Nidia recibió un llamado. Era Paula Ramírez, una ex compañera de su hija. A ella no la había llamado porque tenía entendido que hacía mucho que no se frecuentaban, que no se veían. Paula no dio muchas vueltas. Un chico llamado Mateo le había dicho que Ana estaba en un hospital, pero no sabía cuál. Nidia cortó esta llamada para averiguar cuál era el nombre de este hospital y con ayuda de una amiga que era esposa de un policía encontraron que su hija estaría en el hospital Simón Bolívar y fue directamente sin perder un segundo. Cuando entró una enfermera, la abordó y cuando supo a quién estaba buscando, la enfermera se puso pálida porque ya había visto a la víctima. Efectivamente, la hija estaba en ese hospital, la habían encontrado tirada en la calle a la madrugada, había sufrido múltiples traumatismos. Los médicos no habían podido hacer mucho, la habían tratado con urgencia, pero tenía muerte cerebral por el terrible golpe que se dio en la cabeza. Todavía estaba conectada al respirador, pero ya la dieron como fallecida. Los médicos le dijeron que tenían que llamar a la fiscalía, le dijeron que el protocolo era hacer la denuncia. Horas después, Nidia llamó nuevamente a Paula, a esta ex compañera que fue la que le notificó que su hija estaría en el hospital. Ella quería saber más quién era este tal Mateo que estaba con su hija. Paula le consiguió el teléfono y Nidia lo marcó. Necesitaba saber qué había pasado. Quería saber por qué su hija tenía un ojo hinchado, por qué las contusiones y por qué la brutalidad de los hematomas. Necesitaba saber la verdad, pero nadie le dio respuestas. Su hija, Ana María Castro, iba a convertirse en titular de prensa durante meses y meses sin tener respuestas claras a las preguntas que tanto le atormentaban. Su caso hoy en día sigue estando en boca de todos. Ana María Castro, de 21 años, tenía una hermana mayor y vivía con su madre. Su padre había muerto cuando ella tenía apenas 11 años. Esto le había hecho pasar por diferentes periodos depresivos que había sorteado no sin algunos altibajos. En una época había estado muy medicada y a punto de ser internada en un psiquiátrico.
Ana María tenía un carácter bastante fuerte y solía confrontar a todos con su sinceridad. Había hecho un curso de enfermera auxiliar, comenzó la carrera de psicología, pero después de un semestre la dejó en pausa para estudiar maquillaje profesional porque tenía un plan de lo que quería hacer los siguientes años. Iba a dedicarse al maquillaje por un tiempo para juntar dinero y poder reanudar su carrera con cierta independencia económica, y después iba a ahorrar para irse a trabajar a Estados Unidos. Era un plan que tenía muchas posibilidades de ser cumplido. Ana María era conocida por ser muy perseverante y aplicada, pero obviamente en medio de toda esta responsabilidad que ella tenía y los objetivos, a ella le gustaba divertirse, salir con los amigos. Su hobby favorito era bailar y era muy buena haciéndolo. Le encantaba salir, conocer gente, pasar una buena noche de rumba, como ella decía. El problema era que para ella no era suficiente salir solo los fines de semana, y como muchos de sus amigos de toda la vida no podían seguirle el ritmo, Ana María había empezado a rondar otras amistades. Y aclaro que no tiene nada de malo salir entre semana. Yo salgo también entre semana y fin de semana. Si es que podemos, se puede. No hay nada de malo con eso. Simplemente vamos a hablar de este grupo de amigos nuevos que ella frecuentaba. Y justamente con ellos decidió citarse aquel 4 de marzo del año 2020, cuando comenzó todo. Ese 4 de marzo del 2020 era un miércoles y Ana María iba a verse con unos amigos, y después de eso iba a coincidir con un hombre llamado Paul Naranjo. Eso fue por lo menos lo que le dijo a su madre Nidia antes de salir de su casa. Nidia le había aconsejado que no volviera demasiado tarde, que no descuidara sus estudios, pero no preguntó mucho sobre sus planes. Ella sabía que Paul era un pretendiente de su hija y no quería meterse en su intimidad. Cuando Ana María le dio un beso para despedirse, ella le pidió que se cuidase y le dio el acostumbrado "Dios te bendiga, hija". A las 20:56 Nidia, la madre, le mandó un mensaje de texto a su hija recordándole sus responsabilidades del día siguiente, a lo que Ana María le respondió este mensaje de texto: "Tranquila, que yo voy a ir", a las 21:02, prácticamente diciéndole que se quedara tranquila. A las 10 le recordó que se estaba haciendo tarde y luego ya dejó de contestar. La calle 116 es conocida en Bogotá por ser una zona de muchos bares, destino ideal para la juventud con ganas de pasar un buen momento y tomarse unas copas. Ahí, por supuesto, es a donde se dirigió Ana María. Según algunas versiones, fue Mateo el que le pagó un Uber para que fuera al mismo local de tragos en el que él estaba, un bar donde tocaban mariachis. En ese lugar, Ana María también se encontró por casualidad con una amiga que no veía hace mucho tiempo, Paula Ramírez, que es la chica que llamó a la madre. Paula y Ana María habían sido muy buenas amigas, casi mejores amigas, unos años atrás, pero habían dejado de verse por cosas de la vida, por obligaciones, por círculos sociales dispares, y son cosas que pasan. A veces dejamos de hablar con amigos. Ellas festejaron ese reencuentro con más copas, se intercambiaron celulares y prometieron ya no ponerle pausa a su relación de amistad, y brindaron una vez más. A eso de las 10 de la noche, Paul Naranjo llegó al lugar. Él y Ana María se habían conocido en una fiesta electrónica donde Paul estaba sacando fotos. Tenía casi 10 años más que ella, era un profesional audiovisual, por lo que muchas veces trabajaba en eventos nocturnos. No solía salir días de semana, pero esa noche hizo una excepción, ya que no quería perder chance de seguir conociendo a Ana María. Ya hacía un tiempo de que él quería de que esta relación de amistad pase a ser algo más romántico. Paul no fue al encuentro solo, con él iba Julián Obregón, un amigo suyo que trabajaba en bares de la zona. Hasta aquí tenemos a todos los implicados del caso, las personas con las que Ana María terminaría compartiendo sus últimas horas de vida. Y también podemos decir que todo lo que se sabe hasta este momento es lo que está confirmado, porque el resto empieza a ponerse confuso. Pero vamos primero a los hechos y luego pasemos a las versiones de esta historia. Vamos a la primera versión, que dice que Paula y Ana María, que se habían encontrado en este bar, ellas eran compañeras, amigas, decidieron irse a otro local. En ese local se iban a encontrar con Paul, que era el pretendiente de Ana María, y con Julián, que es el amigo de Paul. Entonces van a este bar y ahí se encuentran todos. Inicialmente no querían dejar entrar a Ana María al local porque ella estaba muy ebria, pero Paula intercedió y ahí fue cuando la dejaron pasar. En este lugar estaban tomando, estaban hablando, estaban disfrutando, y ahí se suma Mateo.
Mateo es un hombre que, según declaraciones, estaba insinuándose a Ana María también. Entonces ahí tenemos la situación de dos hombres insinuando o tratando de estar con la misma mujer, que es la víctima, en este caso Ana María. Entonces tenemos a Paul Naranjo, que estaba siendo pretendiente de Ana María, y tenemos a Mateo en este bar nuevo, que estaba también insinuando e inclusive dándole besos en esa noche a Ana María. Según declaraciones, a Paul Naranjo obviamente esta situación no le gustó y decidió irse con su amigo Julián. Ahora, acá es como que todo está muy confuso porque no se entiende muy bien cómo Paul, Ana María, Julián y Mateo terminaron los cuatro en el mismo vehículo, en el Kia negro que era de pertenencia de Paul. Y además, un poco después, pasada la 1 de la madrugada del jueves 5 de marzo del 2020, Ana María estaría siendo encontrada tirada en la calle, ensangrentada y sufriendo convulsiones. ¿Cómo se llegó a eso? Y esa es la gran pregunta y misterio que las autoridades siguen tratando de descifrar. Pero ¿qué les parece si arrancamos por la versión de Mateo Reyes? Cuando Nidia lo llamó preguntando qué había pasado con su hija, Mateo no dudó en contarle que él no había estado en la misma camioneta en la que había estado Ana María. Según esta polémica primera declaración, Mateo aseguró que él viajaba en un taxi que seguía a la camioneta de Paul y que desde ese taxi él había visto cómo Ana María había sido arrojada a la calle. Como es de suponer, Nidia quedó estupefacta ante esta noticia. Le acababan de decir que su hija había sido arrojada de un vehículo en movimiento y por eso al parecer tenía tantos golpes. Sin embargo, antes de que Nidia pudiera terminar de procesar esta terrible información que acababan de darle, Mateo la volvió a llamar. Dijo que lo había tenido que pensar mejor porque la realidad era que se había pasado de copas por la noche y no recordaba bien las cosas. Aseguró entonces que sí estuvo en la camioneta de Paul, pero se apresuró a agregar que en determinado momento lo habían bajado del vehículo de modo violento. Luego la camioneta había arrancado y había visto cómo habían tirado a Ana María. El final era el mismo, la joven había sido arrojada, pero él cayó en contradicciones supuestamente por su estado de ebriedad. Paul y Julián por su parte mantuvieron siempre una versión idéntica entre ellos, pero muy diferente a la de Mateo. Según la versión de Paul, toda la noche del 4 y de la madrugada del 5 de marzo, Mateo se había mostrado con avanzados signos de borrachera. Según Paul, incluso había besado a Ana María por la fuerza. Paul describió a Mateo como inestable, fuera de sí, que era alguien propenso a desatar el caos de un segundo a otro. Paul alegó que al ver que Ana María estaba igual de borracha que Mateo, decidió irse de la fiesta, pero antes de hacerlo le pidió a su amigo Julián que intente hablar con Ana para intentar convencerla de que la lleven a su casa, y aunque él estaba dolido, consideró el hecho de que ella estaba borracha y vulnerable, y como igual le quería mucho, quería cuidarla. Según esta declaración, Julián habló con Ana y ella finalmente aceptó acompañarlos y fue hacia la camioneta, y sin embargo no estaba sola, Mateo iba con ella. Paul no se tomó bien esto, no conocía bien a Mateo, y después de verlo besar a Ana, con la que supuestamente estaba por comenzar una relación, el tipo no le caía para nada bien. Pero viendo que era el único modo de convencerla a Ana para llevarla a su casa, accedió de mala manera y arrancó el vehículo ya con toda la gente adentro. Según esta declaración, Paul dijo que miró por el espejo retrovisor y vio que Ana María y Mateo se estaban besando acaloradamente en el asiento de atrás. Aseguró que se iban tocando mientras se besaban, cosa que terminó por enojarlo. Frenó inmediatamente y le pidió a Julián, que iba de acompañante, que por favor los baje a ambos del vehículo. Julián obedeció y ambos, Ana María y Mateo, fueron dejados cerca de la 1 de la madrugada en la calle 80. Según la versión de Paul, luego de que su amigo regresó a la camioneta, ambos se fueron a seguir bebiendo en el departamento de Julián y no se enteraron de nada más hasta la tarde siguiente. Y ahí tenemos las dos versiones. La de Mateo, que involucra a Paul, diciendo de que supuestamente Paul fue el que arrojó a Ana María del auto, y tenemos la versión de Paul, que no involucra directamente a Mateo, pero dice que él fue el último que estuvo con ella antes de encontrarla casi sin vida en la calle.
lo cual diríamos que involucraría a Mateo. Pero después tenemos la versión de Paula, que por su lado ella decía que desconfiaba de ambas partes, y yo creo que la declaración más coherente sería la de ella, porque es la amiga y no tenía ninguna intención extra con Ana María. Paula dijo que en algún punto todos mentían. Lo primero que afirmó fue que Mateo sí se había ido con Paul y Julián en la camioneta. Lo segundo que aseguró fue que Julián y Paul no tenían la intención de llevar a Ana María como para protegerla, para llevarla a su casa. Además, Paula dijo que ella quería que Ana María se quede con ella en el lugar, pero los tres hombres habían arrastrado a la chica bajo la promesa de seguir tomando en otro lugar. Paula recalcó con convicción que ella intentó todo lo que pudo para atajar a Ana María para que se quede y no suba a la camioneta, pero los otros se le interponían y se burlaban de ella. Paula intentó razonar con Ana María, pero su amiga le dijo que por favor no se preocupara, que quería tomar algo y luego se iba a ir a descansar. Paula, con algo de rabia por las discusiones y con razón, dejó ir a Ana María, no sin antes señalar a Mateo y mirarlo con furia, y le dijo: sos el responsable de que llegue bien. Y en ese momento fue cuando arrancaron el vehículo. Ella mencionó que se sentía como culpable, y tiene sentido porque, bueno, muchas veces no sabemos cómo reaccionar en estas situaciones, pero ella se sentía culpable porque dice que no hizo lo suficiente como para parar a su amiga y dejarla ahí con ella y protegerla, y por eso también ayudó mucho en esta investigación y también ayudó a la madre de Ana María a que de alguna manera se encuentre justicia en este caso. Con el paso de los días aparecieron los videos de las cámaras de seguridad del bar en los que se ve a Ana María en un estado fuerte de embriaguez, y básicamente se comprueba todo lo que declaró Paula. También se verificó el video tomado por una cámara ubicada en la calle en la que fue arrojada Ana María, pero no ayudó en nada dado que poco se pudo ver sobre lo que había pasado con la chica en el área que cubría. Luego los investigadores pudieron dar con los primeros testigos en ver el cuerpo malherido de Ana María en la calle aquella noche. Todos reconocieron que junto a la chica estaba efectivamente Mateo en estado de shock. Cuando la policía vial llegó, el muchacho había dicho no conocer a la víctima. Y estas son las contradicciones que se ven todo el tiempo en las declaraciones de Mateo, desde el primer momento hasta que es entrevistado con la policía. Y eso también hizo que todos los ojos apunten a Mateo. Podría haber sido él porque está mintiendo tanto. Los medios se hicieron eco de esto, lo condenaron públicamente antes que la investigación siquiera lo nombre como sospechoso, y el caso parecía a punto de cerrarse. Mateo volvió a escudarse en la amnesia producida por el alcohol y dijo estar haciendo un enorme esfuerzo por reconstruir todo en su cabeza. Fue entonces cuando todos lo acorralaban por sus constantes contradicciones que las cosas dieron un vuelco inesperado. A meses de la muerte de Ana María, dos testigos cruciales salieron a la luz. Hablemos del primero. Se trata de un chofer de una aplicación de transporte que en la madrugada del incidente había manejado detrás del vehículo de Paul. Según su testimonio, había visto cómo la chica había sido arrojada de la camioneta en movimiento como un muñeco de trapo. El hombre había sido uno de los primeros en llamar a emergencias. Una camioneta que hace como un movimiento brusco, abren la puerta del carro y botan o cae la chica al piso, y a como cae, queda. El segundo testigo era el guardia del edificio en el que vivía Julián. El hombre había visto llegar la camioneta negra esa madrugada y, según sus dichos, en la misma Julián y Paul discutían sobre un celular que había quedado en el asiento trasero. Le dijo Julián a otro señor que el celular, dijo, ¿ese es de la señorita o de la muchacha? Algo así, una palabra así. Yo ya me volví a cerrar el botón de la entrada para el cajero y ellos ya subieron a los apartamentos. Ese detalle obviamente choqueó a todos porque el celular de Ana María nunca había aparecido. Se había asumido que al estar tirada en la calle alguien lo había robado. Cuando el guardia mencionó al celular ligado a Julián y a Paul, le dio un rumbo diferente a todo este caso. Si ellos habían tenido este teléfono celular, la pregunta era por qué lo hicieron desaparecer, que ellos estaban buscando encubrir y por qué estaban tratando de encubrir algo. Antes de que el juicio se llevara a cabo, hubo unos días en los que Paul se negó a entregarse. En ese periodo de tiempo además salieron a la luz antecedentes de Julián,
denuncias por violencia hacia otras parejas. Rápidamente la causa tomó la carátula de feminicidio. A la vista de estas nuevas pruebas, Julián y Paul fueron acusados por la fiscalía. El 6 de septiembre del 2021 comenzó el juicio por el asesinato de Ana María Castro. Las defensas de Julián y Paul seguían sosteniendo que las acusaciones eran poco objetivas y también se preguntaban por qué Mateo no estaba más como sospechoso, siendo que dentro de todo estuvo en el lugar y tenía contradicciones. Lo que ellos no sabían era que había una última prueba que le jugaba muy en contra a sus clientes, y estamos hablando de la necropsia. Podemos decir que la necropsia en este caso, y hasta el momento, es la prueba más sólida de esta historia, llena de acusaciones cruzadas, baches etílicos, videos borrosos e información difusa. La necropsia arrojó datos contundentes. Ana María había sufrido un politraumatismo donde 3 partes principales habían resultado dañadas: el cráneo, el pulmón y el hígado. Por el modo en que se había producido esas heridas, por la profundidad de las mismas y por sus características, no quedaban dudas. No habían sido causadas por un objeto contundente o puños, sino que la mujer había sido arrojada de un vehículo a no menos de 60 km/h. Esta información hizo que la defensa de Paul y Julián, que consistía principalmente en señalar a Mateo como posible culpable, cambie de estrategia. Actualmente el juicio se sigue llevando a cabo y se está empezando a esbozar una nueva historia. Se habla de la presencia de otro auto en el lugar de los hechos. Según esta teoría expuesta por los acusados, ellos habrían dejado a Ana María sana y salva junto con Mateo al costado de la calle, y que como ella estaba tan ebria, un auto la habría atropellado. Es una posibilidad que se sigue analizando, pero les digo la verdad, está como muy alejado viendo las pruebas y cómo son las heridas, así que no es tan convincente. Mateo dice que sigue sin recordar todo lo que pasó en esa noche, y eso hizo que haga cambiar de versiones un montón de veces. Y además mucha gente dice que Mateo también es bastante sospechoso, y siguen manteniendo esto de que él sigue siendo sospechoso porque su amnesia es como selectiva. Por su parte, la defensa de Julián, que es el amigo de Paul, aseguró que esto podría ser simplemente un accidente y que es mucho más simple de explicar. Según esta segunda alternativa, Paul y Julián habrían bajado a Ana María y a Mateo de la camioneta. Ana María se habría acercado a la ventana del acompañante para pedirles que no la dejaran ahí, y cuando Paul había arrancado, la chica había quedado enganchada en la ventanilla, cayendo estrepitosamente y creándose así las lesiones con las que había llegado al hospital. El mismo abogado aseguró que es físicamente imposible que 2 personas que están en la parte delantera de un vehículo arrojen a una que está en la parte de atrás. Pero esto se puede retrucar fácilmente si es que creemos en algunas declaraciones de Mateo. Yo sé que hay muchas contradicciones, pero tomemos en cuenta esto. Mateo en su declaración dijo, en su última declaración, de que a él lo habían bajado primero de la camioneta, y Paul, Julián, que estaban en la parte de adelante, y Ana María, que estaba en la parte de atrás, siguieron su camino. Cuando él vio que empezaron a ir a toda velocidad, vio que el cuerpo de Ana María fue arrojado a la calle. Entonces, si tomamos en cuenta eso, se podría analizar que Julián pasó de la parte delantera del auto a la parte trasera y ahí empujó a Ana María. Pero eso es si creemos en la versión de Mateo también. Les digo, este caso es muy confuso, hay tantas versiones, sí o sí uno de ellos es culpable, si es que no son todos. Hasta la fecha, Julián y Paul siguen en prisión preventiva. Mateo está en libertad. Nadie quiere que Ana María sea otra víctima de la impunidad. La pregunta sigue siendo qué pasó realmente en esa noche y quién miente. Nidia está convencida de que su hija fue asesinada, aunque todavía no se sabe quién fue el culpable, pero dijo en una entrevista que espera que el responsable dé la cara, porque aunque eso no la traiga de vuelta, no traiga de vuelta a su hija, sería acercarse a tener justicia para el asesinato de Ana María. Pronto va a haber un veredicto y de esta manera vamos a saber qué por lo menos dice la justicia sobre esta situación. Y como dije yo, es un caso muy confuso, muy raro, con muchas versiones y con muchas contradicciones que lo único que hacen es que yo esté mucho más confundido, pero quiero leerles acá abajo en los comentarios. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.
Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.